Llevamos 8 meses más o menos con COVID. ¿Y cuáles son las cosas que hemos aprendido? En primer lugar, sabemos que, como les dije, puede causar desde síntomas leves hasta una enfermedad más grave. ¿De qué depende? Básicamente depende de dos cosas. En primer lugar, el inóculo. Cuánto virus ingresa importa bastante. Por eso una pregunta clave que se le hace a los pacientes es: ¿dónde crees que te contagiaste? ¿Qué fue lo que pasó? Si a mí me dicen, doctora, primero cayó mi papá, luego mi hermano, luego mi mamá, luego yo, ¿qué significa? Que en el medio en donde ha estado este paciente ha circulado mucha cantidad de virus. Entonces, generalmente ha recibido mucho inóculo, mucha cantidad de virus. Cuando a mí el paciente me dice, no, yo estaba con mascarilla todo el tiempo, no sé qué ha podido ser, creo que es repartidor de la tienda. O cuando fui a comprar a la tiendita un ratito, pero saqué algo y no había nadie, y está usando mi mascarilla y mi protector facial todo el tiempo. Cuando uno ha estado bien protegido, ingresa de todas maneras menos cantidad de virus, que es distinto cuando uno sale a comer, cuando alguien en la familia o varios en la familia se enferman, porque uno comparte mucho virus. Pues este dato es bien importante, por eso es tan importante el uso de las mascarillas. Cuando yo estoy usando la mascarilla, no es que tanto que me proteja, sino que protejo a los demás. Entonces tenemos que exigir que todos usen mascarillas, porque eso es fundamental para disminuir la cantidad de inóculos. Si ingresa menos virus a mi organismo, generalmente el cuerpo es capaz solito de frenar la enfermedad. ¿De qué otra cosa depende? También depende del paciente. Estos factores de riesgo, estas características propias que tiene el paciente, le dan la capacidad de tener una enfermedad mucho más grave o una enfermedad más leve. Ahora, se ha discutido mucho cuáles son los factores de riesgo. Y quiero que entiendan que los factores de riesgo, ¿qué significan? ¿Significa que estas personas de todas maneras les va a dar un COVID grave? No. Hablamos de probabilidades. ¿Qué significa eso? Que es más probable que un paciente con estas características desarrolle una enfermedad grave. Significa que tiene más boletos de lotería comprados de alguna manera. ¿Qué significa? Que si no tengo nada de esto, no me voy a enfermar. No es así. Es menos probable. Jugamos con las probabilidades. Por eso es que, según resolución ministerial que les pongo ahí, la 448-2020 del Ministerio de Salud, me dice: las personas que tienen estos factores de riesgo, a estas personas se les debería priorizar el teletrabajo, porque tienen más riesgo de desarrollar enfermedad grave. Pero vean, según al menos la normativa de acá, del Perú, cuáles son esos factores de riesgo. Una edad mayor de 65 años, lo subieron, originalmente era 60, lo subieron a 65. Que no significa que alguien de 62 años no vaya a fallecer. Simplemente que es la normativa que da, porque esto aumenta más el riesgo. La hipertensión arterial, pero aquella que es refractaria, es decir, que habiendo recibido tratamiento no tiene un buen control de presión arterial. Si uno tiene presión arterial controlada, si no está tomando su medicación, o si simplemente piensa que tiene presión arterial alta y de vez en cuando toma su captopril, pero no tiene un diagnóstico propiamente y no ha recibido tratamiento, eso no se considera como factor de riesgo. Eso tiene que ser evaluado y tratado. Si no responde bien al tratamiento, entonces recién ahí estamos hablando de una hipertensión refractaria. En cuanto a enfermedades cardiovasculares, estamos hablando de las graves. Los pacientes que estén infartados, pacientes que han tenido bypass, no cualquier enfermedad. Paciente que ha sido sometido a cirugía mayor, incluso a corrección, a válvulas, si no tiene ahorita enfermedad grave, no se considera como una persona de riesgo. De todas maneras, la recomendación es que si tienen dudas al respecto si su enfermedad cardiovascular es grave o no, consulten con su médico, con su cardiólogo o con alguien que pueda ayudarlo para orientarlo. Pacientes con cáncer, pacientes con diabetes, de todas maneras se consideran como factor de riesgo. Usen o no usen insulina. El asma, pero el asma, estamos hablando del asma moderada y severa. Hay muchos pacientes con asma leve y con asma intermitente. Esos que usan inhalador de vez en cuando, que han tenido su crisis hace 2 años, pero que usan su inhalador ocasionalmente, no son considerados factores de riesgo. Incluso en los últimos estudios, solamente están poniendo al asma grave como factor de riesgo. Ya hemos ploteado y el asma en general no parece ser tanto factor de riesgo. Si me dicen una crisis hace como 5 años, eso no se considera factor de riesgo y deberían ser personas que regresen a trabajar. Claro, siempre con las precauciones del caso, como si fuera cualquier otra persona.
La enfermedad pulmonar crónica, que tengan EPOC, que tengan EPI, la enfermedad renal, pero que esté en hemodiálisis, si tienen alguna enfermedad o un tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, corticoides sistémicos. ¿No? Hace poco me consulta un paciente que usa corticoide tópico, o sea, la crema de corticoide. Ese no se considera tratamiento inmunosupresor, por tanto, no se excluye. Y la obesidad, pero no el sobrepeso, no la obesidad grado 1, 2, la obesidad mórbida, esa que es de 40 a más de índice de masa corporal, ¿no? Eso se obtiene mediante peso y talla. Otra cosa en la que ha habido bastante controversia y probablemente es lo que más me preguntan es la contagiosidad, la transmisión. En primer lugar, me preguntan si hasta cuándo uno contagia, por qué uno contagia. Los estudios lo que me han dicho es lo siguiente. Para que una persona contagie, tiene que tener, uno, virus en el aparato respiratorio. Yo cuando hablo, boto gotículas, ahí contagian a otra persona. Si estoy tocando mi nariz, mi boca, toco a otra persona y ese se lleva también la mano a la nariz o a la boca, es que contagia. Por eso es que las mascarillas son tan eficientes para proteger, porque me protegen las mucosas. También ideal es proteger los ojos, por eso los lentes, por eso la careta. Se ha intentado inocular virus a través de heridas o no se ha conseguido, así que por ahí no aparece la transmisión. La transmisión es por vía aérea, por gotículas. Es dos cosas, que tenga virus y dos, que este virus aislado sea capaz de multiplicarse en otra persona. Eso se llama un virus viable, o sea, tiene que tener virus y este tiene que ser viable. Con el hisopado me dicen, si tengo hisopado, entonces hay virus en la garganta, entonces contagio. No necesariamente, porque como dije, tiene que haber virus, pero el virus tiene que ser viable. Si uno tiene virus en la garganta, no necesariamente significa que sea un virus capaz de infectar. Me dicen, entonces, ¿qué tendrían que hacer? ¿Mandar a cultivar el virus? Esto no se hace, porque no se manda a cultivar el virus en otras personas. Eso no es dable. Se ha visto en investigaciones cómo se comporta y en base a eso se han sacado algunos datos. Una vez más, para que ustedes tengan conocimiento, qué es lo que dice la normativa del Ministerio de Salud. Para que tengan una idea, en los estudios se ha visto que el virus se mantiene viable en pacientes que tienen enfermedad leve por 7 a 10 días. Es decir, que una persona contagia más o menos desde que empiezan los síntomas por 7 a 10 días, incluso se estimaría que 2 días antes. Pero en los casos leves, el Ministerio de Salud ha dicho que el aislamiento se guarde por 14 días. Que desde el inicio de los síntomas se cuenta el día 1, el primer día que tuve síntomas, tuve fiebre, malestar general o cualquier síntoma de gripe, y se cuentan 14 días. Para los pacientes que ya han requerido oxígeno, que han hecho neumonía o que han sido más graves, han ingresado a ventilador, se considera que deben de tener, que son contagiosos mucho más tiempo. Por lo tanto, me pide la normativa del MINSA que guarden aislamiento 14 días hasta después del alta hospitalaria. Generalmente el paciente está hospitalizado una semana, 10 días. Así que si uno considera esos 14 días más, guarda los 21 días de aislamiento que generalmente suceden en un paciente moderado a severo. Obviamente el severo contagia por más tiempo, pero generalmente también está más tiempo en el hospital. Me da tiempo para permitir que ya no se contagie, que ya no se disemine. Eso es lo que se denomina el alta epidemiológica, ¿no? Mucha gente se molestaba porque decía, el Ministerio de Salud me ha llamado, me ha dicho, ya estás de alta. Se refieren al alta epidemiológica, significa que ya tenemos certeza que pasado ese tiempo ya no contagian. ¿Por qué? Porque hubo mucho problema con el tema de las pruebas, sobre todo con las pruebas rápidas. Al principio de la pandemia, cuando vemos las primeras normas que salieron del Ministerio de Salud, me decían que para dar de alta a un paciente tenía que tener negativa la prueba. Si tiene negativa, ya lo puedo mandar a casa. Entonces, al principio estuvimos comportándonos así. Sabemos que las pruebas rápidas se hacen positivas a partir de la primera semana. Generalmente después de la primera semana aparece el IgM, después aparece el IgG y se queda junto al IgM y al final el IgG. ¿Cuál es el problema? Las pruebas rápidas tienen aparecen después de la semana. Entonces, si yo ahorita me enfermo, me empieza a doler la garganta, tengo fiebre y me hago una prueba, me va a salir negativa porque recién tengo unos días de enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una persona está enferma, no puede hacerse la prueba rápida todavía.
tiene que esperar unos 7 días para hacerse la prueba y recién entonces se va a hacer positiva. ¿Y qué va a pasar? Todos estos días afuera va a estar contagiando, diseminando la enfermedad. Imagínense si es una persona que trabaja con comida, imagínense si es un personal de salud, se puede volver un super diseminador. En Estados Unidos se usaron estas pruebas en los campus, estaban usando estas pruebas en los campus universitarios, donde hay mucha gente, pero imagínense, si sale positiva después de 7 días una persona que ha estado con pocos síntomas o sin darse cuenta puede haber estado contagiando. Por eso es que ahorita estamos criticando muchas estas pruebas. ¿Realmente ayuda a saber que tienes la enfermedad después de 7 días, después de que ya se contagió bastante? No tiene mucho sentido común. Otra cosa es que en algún momento he escuchado, incluso en la televisión, en programas respetables, que me decían, si tienes IgM todavía estás contagiando. Eso es falso. Si bien el IgM aparece después de una semana, hay pacientes en los que se demora un montón en desaparecer. No es lo común, pero he tenido pacientes que hasta el mes siguiente de estar enfermos todavía tienen IgM. Y eso no los hace contagiosos. Simplemente que estos son anticuerpos. El organismo ha creado defensas y las defensas se quedan circulando más tiempo. ¿De qué depende? Depende de muchas cosas. Depende de cuánto virus se haya metido, depende de las características propias del individuo. Entonces estas pruebas tienen serios problemas. Uno, porque a la hora de hacer diagnóstico se demoran mucho, y eso que hay falsos negativos. Y dos, no me sirven para seguimiento. Una pregunta que siempre escucho es, ¿después de cuánto me hago para ver si ya estoy bien? Estas pruebas no sirven para eso, no sirven para ver si estás bien, no sirven para ver si ya estás mejor, son referenciales. Si tienes la prueba positiva, tuviste o has tenido COVID, tengo que preguntarte por tus síntomas. Si recién estás con síntomas desde 3 días, vas a tener que hacer tu aislamiento 14 días. Los aíslo por 2 razones. 1, para evitar que diseminen la enfermedad, y 2, porque el descanso al principio de la enfermedad es bien importante. No estrés, ni estrés físico ni estrés mental. Estar haciendo teletrabajo de todas maneras estresa a las personas. Y el estrés con las defensas me las baja, y si no dejo que el cuerpo se defienda, va a ser un problema. Y finalmente tengo que decir de todas maneras, porque hubo mucha controversia con respecto a esta afirmación, ¿no? Que el asintomático no contagia. De hecho, esta afirmación ya la había hecho la Organización Mundial de la Salud hacia mayo, junio. Pero es que fuera del contexto, cuando lo hablan, se puede malinterpretar. ¿Qué persona es asintomática? Digamos que yo me contagié, tuve contacto con alguien con COVID y me contagié hoy día. Generalmente, después de 3, 4, 5 días empiezo a hacer síntomas. Estos 4 días he estado sin síntomas. Al 5.º día yo recién hago síntomas y recién me percato que puedo tener COVID. Estos 4 días puedo haber estado contagiando, mientras era asintomática. Pero, ¿qué pasa si nunca desarrollo ningún síntoma? ¿Significa que no contagio? Lo que pasa es que los estudios vieron que estas personas que nunca llegan a hacer ningún síntoma tienen muy poquita carga viral, entonces tienen poca probabilidad de contagiar. Pero el problema es que muchos pacientes hacen síntomas suaves, pero eventualmente hacen más enfermedad. Esos pacientes sí tienen buen riesgo de contagiar. Un ejemplo típico, por ejemplo, de los asintomáticos son los niños. Los niños suelen hacer enfermedades bien suavecitas. Y los niños, desgraciadamente, tienen problemas para guardar la distancia social, se tocan la cara, es más difícil controlarlos. Ellos pueden ser super diseminadores, por eso el hecho del cierre de los nidos, de los colegios. Se contagian en espacios cerrados, se contagian a bastantes personas. Esto del asintomático no contagia es falso. Desgraciadamente sí contagian, tal vez tengan menor cantidad de virus, pero sí contagian. Peor aún, como el asintomático suele no guardar la distancia, suele no guardar las normas, tienden a contagiar hasta más, diría yo. Mayor cantidad no significa que tengan más virus. Otra cosa con la que hubo mucha controversia fue con la transmisión por vía aérea. Nosotros sabemos que el COVID se contagia de persona a persona. Es más, tenemos la campaña del Ministerio de Salud que es adecuada, que dice el COVID no mata solo, no seas cómplice, que es una buena orientación. Porque es cierto, necesitas una persona que te contagie. Dice, en el ambiente se contagian. Por mucho tiempo dijimos, no, el ambiente no contagia. Es más, estamos dudando si el papel y las otras cosas contagian.
Pero ¿qué pasó? En observaciones se vio que en espacios cerrados había gente que compartiéndolos se había contagiado, por ejemplo, en elevadores, ¿no? En un condominio, varios usuarios del elevador, del ascensor, se contagiaron simplemente no por haber tenido contacto entre ellos, sino porque habían usado el mismo elevador. Entonces me dicen, pero si no han tenido contacto de persona a persona, ¿cómo es que se contagian? Entonces los estudios lo que vieron fue que cuando el espacio es muy cerradito y está adecuadamente, es adecuado para el virus, es decir, es un espacio cerrado, es un espacio con humedad, es un espacio con calor, ahí el virus puede quedarse más tiempo en el ambiente. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque va a hacer que sí haya transmisión. Y ejemplo de estos espacios cerrados, ejemplo de estos lados cerraditos, ¿cuáles son? Los ascensores. Así que en un ascensor, el ascensor idealmente debería tener extractor de aire, no ventilador, porque si ventila, más bien lo que está haciendo es que circule el virus más. Eh, también en oficinas muy pequeñas, si la oficina donde trabaja no tiene ventana, no tiene acceso a ventilación, o peor aún, tiene ventilador o tiene aire acondicionado, está mal. Tienen que tener un ambiente que pueda ser ventilado. En el parque, la ventaja es que en los espacios abiertos no guardan estas condiciones ideales para que el virus se multiplique. Por eso es que las municipalidades están llevando los mercados a ser itinerantes, ¿no? En espacios abiertos, en explanadas, porque disminuye el riesgo de contagio. Es importante porque, por ejemplo, estoy viendo que hacen estas cosas con los ascensores, en las que les marcan las distancias, pero olvidan, la gente todavía no entiende bien algunas cosas. Se baja la mascarilla porque nos están viendo a la cara o empiezan a hablar. Mientras más fuerte hablen, más tiempo hablen, más riesgo de contagio. ¿Qué es por ejemplo, en Madrid lo que han hecho en los restaurantes en los que la gente tiende a hablar, uno come y conversa? Se ha prohibido que en muchos restaurantes pongan música, porque cuando pones música tiendes a hablar más fuerte. Si hablas más fuerte, eliminas más secreciones por la boca y eso aumenta el riesgo de contagio. Entonces, hay que tener especial cuidado en estos espacios cerrados, tratar de se debería hablar en los ascensores. A veces yo subo y veo que están hablando, que están descuidados, a veces tienen incluso una mascarilla simple en el ascensor. Lo ideal es que este es un ambiente de alto riesgo de contagio. Si se puede evitar, lo ideal es evitarlos. Y si no, guardar ciertas normas para evitar la transmisión, evitar conversar, por ejemplo, por mucho tiempo y sobre todo evitar gritar o hablar muy fuerte. Otra cosa que hemos aprendido a medida que ha pasado el tiempo ha sido un poco más de cómo se comporta el virus. ¿Qué es el virus? No debemos olvidar que igualito esto es un cuadro gripal. Entra el virus, genera una respuesta y la respuesta es básicamente una inflamación. ¿Y qué me va a dar? Si mis defensas son buenas, lo que voy a hacer es un dolor de cabeza, un malestar general, por ahí moco, dolor de garganta, me va a mandar a la cama fatigada, pero ahí nomás se va a frenar el virus. El problema es que cuando esta respuesta, esta inflamación es demasiado, es desordenada, la misma inflamación me termina dañando todos los órganos. El pulmón es el más afectado, pero hemos visto que afecta nervios, afecta sistema nervioso central, afecta el intestino, afecta el riñón, afecta a todas partes. Por eso la premisa muchas veces de bajar las defensas. Yo lo comparo muchas veces a esto. Si viene un ladrón a tu casa y tienes tu perrito, tienes tu Rottweiler ahí que te defiende, ¿qué tienes? Y el Rottweiler, el perro, ahuyenta al ladrón, defendió tu casa, todo bien. Pero ¿qué pasa si el animalito hace destrozo inmedio en tu casa? Aparte de ahuyentar al ladrón, te destruye la casa, te destruye los muebles, te destruye los zapatos. Eso es lo que pasa con ciertas respuestas inflamatorias. No solamente defienden, sino que terminan malogrando todo, destruyendo tus órganos. Y esto es importante porque si tú eres de este tipo de pacientes que tuvo COVID y estás con tu cuadro gripal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dejar que tu organismo solito se encargue de la enfermedad. Te voy a ayudar con algo para el dolor de cabeza, algo para el dolor de garganta, bastantes fluidos para que no se te reseque, pero nada más. En estos pacientes en los que la respuesta inflamatoria es tanta que me está inflamando el pulmón, a ellos sí les voy a tener que dar cosas que bajen la respuesta de mi sistema inmune.
voy a tener que poner probablemente antibiótico porque el pulmón inflamado es como una herida abierta, se suben las bacterias. El antibiótico no le hace nada al virus, el antibiótico es para bacterias. Lo que pasa es que en un pulmón inflamado las bacterias aprovechan para subirse. A este paciente sí le voy a dar antibiótico, este paciente no. Este paciente también tiene inflamación del hígado, por si acaso, y si yo le estoy metiendo cosas que no necesita, también puede alterar su respuesta normal. Si la respuesta está siendo buena, si no está requiriendo oxígeno, claro, está con fiebre y con malestar, pero no está requiriendo oxígeno, debo dejar trabajar simplemente a su organismo. A estos pacientes, en estos pacientes sí voy a buscar una intervención distinta. Es importante porque mucha gente se queja de que solo le han dado paracetamol, solo le han dado algo para los bronquios, un mucolítico para hacer la flema menos espesa. De hecho, está bien. Uno tiene que dejar que el organismo se defienda y se va a defender solo, porque a la fecha todavía no encontramos algo que frene por completo al virus. Y esto es a propósito de esta diapositiva de tratamiento. Quiero que vean, esto es una línea temporal de más o menos lo que hemos hecho o cómo se han venido estableciendo los tratamientos que se han venido dando. Sabemos que la enfermedad empezó a finales de diciembre, en enero estaba ya bien distribuida en todo Wuhan, en China, y de ahí se ha ido extendiendo al mundo. Entonces, cuando llega a nosotros en marzo, teníamos ciertas evidencias que se habían usado en otras partes del mundo. Lo primero que se había utilizado por sentido común, como el COVID es un virus, habían sido los antivirales. Entonces, ni bien llegó acá, lo primero que se le empezó a dar a los pacientes fueron antivirales. Específicamente se estaban utilizando porque parecían funcionar fármacos que damos para VIH. El problema es que ahí nomás se dieron cuenta que darlos no los ayudaba mucho y rápidamente se dejaron de usar muchas veces los antivirales en ese caso. Ahí nomás, en abril, más o menos a finales de marzo, a principios de abril, empezaron a aparecer publicaciones en las que decían que la combinación de hidroxicloroquina y acitromicina parecían estar ayudándole a los pacientes. Y tenía sentido. La hidroxicloroquina es un antiinflamatorio potente. Sirve para matar a la malaria, es un antimalárico, pero también sirve para bajar la inflamación. Entonces tenía sentido que en el paciente que les he mencionado, en el que tiene todo inflamado, le ayude. Y la acitromicina me ayudaba como antibiótico, no porque el antibiótico mate al virus, sino porque también tiene un efecto a nivel del aparato respiratorio de desinflamante. Entonces, darte un par de antiinflamatorios parecía tener sentido. Y en ese momento no teníamos nada. Si venía un paciente con COVID grave, le ponías oxígeno y no teníamos evidencia de que nada más funcionara. Es por eso que el Ministerio de Salud empezó a autorizar pues, el uso de acitromicina y hidroxicloroquina en base a pequeños estudios que me decían que parecía funcionar. Otra cosa que apareció en abril es que cuando llegó a Italia la pandemia, se empezaron a hacer necropsias que los orientales no habían querido hacer, y encontraron que muchos fallecidos habían una serie de coágulos en su organismo. Alguien propuso usar anticoagulantes, que de hecho se usan en muchas enfermedades graves. ¿Por qué? La sangre es un tejido, y el tejido de la sangre, cuando está inflamado, tiende a formar coágulos. Por eso es que a los pacientes con enfermedad grave les doy anticoagulante. El problema fue que la gente lo confunde con aspirina. La aspirina no es un anticoagulante, es un antiagregante. Suena igual, pero es distinto. En algún momento alguien dijo, si el anticoagulante sirve, hay que darle aspirina a los pacientes. Y es más, he visto pacientes que se tomaban la aspirina porque piensan que es un anticoagulante. Pero no funciona, farmacológicamente no es lo mismo. He visto muchas prescripciones, recetas de gente que decía, con buena intención probablemente, que se diera aspirina para tratarlo porque habíamos visto que el anticoagulante ayudaba de alguna manera en los pacientes que estaban graves. Pero uno, no ayuda en los pacientes no graves y me ponía en riesgo de sangrado. Eso sí, si el paciente viene tomando su aspirina por alguna indicación médica, debía continuar tomando. Si es que tenía una indicación médica que fuera apropiada, ¿no? Si estaba bien la indicación médica, debía seguirlo tomando. Pero nunca se incluyó por si acaso la aspirina dentro de las guías de tratamiento a nivel MINSA ni a nivel de ninguna parte del mundo. Hacia el 8 de mayo se dio la última actualización del Ministerio de Salud con respecto a las guías, que incluía acitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina y todas sus combinaciones.
¿Por qué se empezó a incluir la ivermectina? Porque habían estudios que habían visto que la ivermectina frenaba la replicación del virus. Pero estos estudios habían sido in vitro. ¿Qué quiere decir? No habían sido hechos en las personas. Se vio que en un laboratorio el virus se frenaba, ya no se replicaba cuando se les daba dosis muy altas de ivermectina. Como la ivermectina es un fármaco bastante seguro, se usa como antiparasitario por mucho tiempo, la mayoría de infectólogos lo recomendó. Claro, me da malestar intestinal, me da un poquito de dispepsia, es decir, dolor abdominal, me puede dar náuseas, pero no te da complicaciones tan severas, entonces lo aprobaron rápidamente. Con la citromicina y la hidroxicloroquina había más problemas, porque como efectos secundarios cada uno tiene la capacidad de dar arritmias y cuando los juntaba podía ser peligroso, sobre todo en pacientes que ya tenían una enfermedad cardíaca o en pacientes mayores. En un paciente joven la combinación parecía segura. Y la ventaja que teníamos era que como la mayoría de pacientes que recibían esto estaban en un hospital, podía estarlos monitorizando con un electrocardiograma. Más de una vez tuvimos que parar el tratamiento porque me daba alteraciones electrocardiográficas. Pero si tengo una paciente de 30 años, sana, era bastante seguro usar hidroxicloroquina con acitromicina. Y la ivermectina me daba la tranquilidad, uno, de que era bastante seguro, y dos, que se empezó a producir en el Perú. Entonces, en algún momento escaseó hidroxicloroquina, no había citromicina, pero la ivermectina escaseó por muy poco tiempo porque se empezó a producir acá. Recuerden que en algún momento en la desesperación hemos visto pacientes que se han puesto ivermectina en inyectable hasta veterinario. Y un montón de médicos tenían en su arsenal ivermectina. Un montón de gente me decía, me estoy comprando citromicinas por si acaso, hidroxicloroquina por si acaso. Porque en ese momento en el que no sabíamos qué podía funcionar, la gente se desesperó y empezó a echar mano de todo. Y tengo que decirlo, estos estudios, ¿tenía sentido utilizarlos? Sí. Y teníamos estudios pequeñitos que nos avalaban y teníamos al Ministerio de Salud diciendo, puede usarlo el médico. Al principio de la pandemia nos acercamos a los pacientes y les decía, esto es un tratamiento experimental, estamos viendo si usarlo. Pero cuando hubieron un montón de pacientes, llegó un momento en el que a cada paciente era prácticamente imposible hacerle firmar el consentimiento informado, tenías el aval del Ministerio de Salud que se podía utilizar, entonces los mismos pacientes sentían que estaban bien tratados y estaban recibiendo estas medicinas. Tanto así que el Ministerio de Salud saca el combo COVID y todavía se han quedado con la idea de que esto es lo que cura el COVID. Pero tengan en cuenta de que nunca curó, teníamos evidencia por estudios que parecía que ayudaban, pero todavía no teníamos certeza de que curaban. Ya hacia julio, cuando el COVID se había diseminado por todas partes del mundo, en Reino Unido, en Inglaterra, todo el Reino Unido, se había estado organizando un gran estudio, que es el Recovery. Tengo la gran ventaja de que el Recovery lo que hizo fue, a todos los pacientes con COVID, les dijo, a los que querían enrolarse, les pedían su consentimiento y les decían, tú vas a usar hidroxicloroquina, tú vas a usar corticoides, tú vas a usar antivirales, a ti te voy a dar el tratamiento estándar, y los puso en cada grupo para ver si algo les ayudaba. El Recovery es un tratamiento, es un trial, es un ensayo clínico, agarra un montón de personas, está bien hecho, y lo interesante fue que me empezó a dar algo de información que está muy relevante porque, como dije, es un estudio metodológicamente bien diseñado. Uno, me dijo que se dieron cuenta que la hidroxicloroquina no servía. Entonces ya hacia julio empezamos a dudar que la hidroxicloroquina, si teníamos que seguir usando hidroxicloroquina. Pero sobre todo lo que llamó la atención fue que con respecto a la dexametasona, este estudio se dio cuenta que la dexametasona de todas las medicinas fue la única que redujo la mortalidad. ¿Qué significa? Que si el paciente requiere oxígeno, es de este grupo de pacientes que tienen una inflamación muy severa, cuando yo les daba 6 miligramos de dexametasona, sea vía oral o endovenosa, ya no se morían todos, se moría menos cantidad de gente requería ventilador. ¿Quieren decir que encontraron la cura? No, pero encontraron algo que hacía que se murieran menos. Entonces eso fue importante, porque ya algo podía hacer para frenar un poco la mortalidad del COVID. Pero ojo que este estudio fue hecho con cierta cantidad y cierto tipo de corticoide. No significa que le diera corticoide a todos.
De hecho, sí estudiaron si darles corticoide a los pacientes que no requerían oxígeno los ayudaba y se dieron cuenta que no. El beneficio solo es en aquellos pacientes que necesitan oxígeno. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se usa corticoide. El corticoide no se debe automedicar, se debe dar bajo prescripción médica. Hay otros fármacos que todavía se están utilizando y que se están investigando. El Remdesivir, que probablemente se haga muy popular ahora porque el presidente Trump lo ha usado, se hizo poner como trial, como en un ensayo de investigación el Remdesivir. A los 3 días sale diciendo que es genial, que se siente bien y que se lo va a brindar a todos los americanos para que todos tengan acceso a este producto. En verdad lo que ha demostrado hasta ahora no es muy claro si reduce la mortalidad, pero sí parece reducir el tiempo de enfermedad. Menos tiempo en cuidados intensivos, menos tiempo con síntomas, entonces parece prometedor. Igual que el plasma. Con el plasma también ahorita a la fecha hay resultados contradictorios, parece que sí, parece que no. Tienen que continuar los estudios para ver si realmente funciona o no. Y en cuanto a la vacuna, saben que se está probando, todavía estamos en la fase de evaluar seguridad, es decir, hay que ver que no cause más daño que bien, para luego evaluar realmente el impacto de la eficacia. Todavía falta tiempo para que salga, vamos a ver cómo se dan los estudios a nivel mundial. Y finalmente les quería hablar de este estudio que se ha publicado hace poco, que ha sonado mucho. Le dicen el IETSI, pero realmente este estudio tiene otro nombre. Como saben, a nivel mundial se vienen llevando estudios de diversos tipos. El Perú no es la excepción. Y este es el preprint que ha salido, que ha causado mucha controversia. ¿Qué es un preprint? Se supone que para que a mí me publiquen un artículo tiene que ser revisado una y otra vez por pares, que significa por varios investigadores. Me tienen que decir, corrige esto, haz esto. A veces me dicen simplemente tu estudio no va, no publico ese paper, no hago la publicación. Pero en vista que necesitábamos mucha información del COVID, se han aceptado en diversos medios prepublicaciones. O sea, lo voy publicando en lo que nos da tiempo de revisar todo, para que esté ahí y las otras personas opinen y me ayuden a revisarlo de alguna manera. Y porque puede servir esta información a parar la pandemia, que es de interés mundial. Esta prepublicación fue hecha por gente muy respetable que trabaja aquí en el IETSI. ¿Y qué es lo que ha agarrado? Ha agarrado, a diferencia del Recovery, en el que era un estudio de tipo ensayo clínico, en el que mandaba a pacientes a cada línea para darles un tratamiento, acá lo que hicieron los investigadores fue, todos los pacientes que tenían de salud, que tenían historia clínica y que habían sido tratados con COVID, y que todavía no tenían oxígeno, y que se les daba hidroxicloroquina, ivermectina, citromicina o sus combinaciones, o recibían tratamiento estándar, fueron evaluados para ver cómo les iba. Es bien importante porque saben que hacer investigación en el Perú es bien difícil. Y revisando estas historias clínicas llegaron a juntar 5.683 pacientes. Son un montón de pacientes, es un montón de data. Claro, no es un ensayo clínico. Ellos lo que han hecho, no les han dicho a los pacientes, ninguno de los investigadores les ha dado hidroxicloroquina o ivermectina. Lo que han hecho es obtener las historias y ver qué recibieron cada uno, y con eso sacaron sus conclusiones. ¿Cuál fue la conclusión más importante? Que vieron que darles hidroxicloroquina, ivermectina y acitromicina no les daba beneficio. O sea, la terapia que estaba siendo aprobada por el Ministerio de Salud no había demostrado en verdad mejorar. Peor aún, habían indicios que esta combinación de hidroxicloroquina y acitromicina causaba muerte. Eso en base a que ya habían estudios que me habían dicho que esta combinación es peligrosa, sobre todo en cardiópatas, en personas que sufren del corazón. Entonces, este estudio tiene problemas metodológicos. Todo estudio tiene sus fortalezas y sus debilidades. No existe algo perfecto. Pero en verdad tiene un montón de pacientes y toda la comunidad médica reaccionó a que, dicen, de todas maneras es un número importante de mayor mortalidad. Entonces, hubo una voz a nivel de los médicos que decían, tiene que ver el Ministerio de Salud de incluir estos datos, de tomar en cuenta estos datos para tener una acción. ¿Por qué? Porque no puedo permitirme estar usando un tratamiento que puede hacerles daño. El estudio no es 100%
contundente. No significa que necesariamente tengas que hacer daño, pero ya hay una evidencia bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Actuar acorde a las cosas que vamos aprendiendo. Si da la impresión por el estudio que les estamos haciendo más daño que bien a los pacientes con estas medicaciones, entonces lo correcto sería retirarlas. Ya se han retirado del tratamiento de los pacientes hospitalizados. Todavía sigue siendo validado en pacientes ambulatorios. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días, en los siguientes meses. Pero ya con la evidencia, no solamente de ese estudio a nivel Perú, sino ya había metaanálisis desde junio que hablaban de que te había que tener cuidado con esta combinación. Es importante tener bastante cuidado. Una de las cosas que tienen que aprender es no se automedicen. Si van a recibir alguna medicación, que sea por un médico que pueda estar vigilando. Hay que tener cuidado con las combinaciones sobre todo, ¿no? Bueno, eso era lo que quería decirles y terminar con esta pequeña diapositiva. A veces estamos haciendo nuestro trabajo y hacer nuestro trabajo siempre como venimos haciéndolo y hacerlo bien, a eso estamos acostumbrados. Pero estamos ahorita en una etapa que más que nunca tenemos que buscar innovaciones. Siempre va a haber una manera de hacer mejor las cosas y tenemos que adaptarnos al cambio. No es fácil, es muy fácil estar para nosotros en nuestro status quo, en nuestra forma de hacer las cosas como siempre las hacemos. Los cambios son difíciles, pero eventualmente en un cambio vamos a encontrar una forma de hacer mejor las cosas y eso va a ser importante. Entonces, tenemos que ser de mente abiertas ahora más que nunca, ¿no? Gracias.